Esta noche de contar con la presencia de uno de los intelectuales más reconocidos en México, el señor José Emilio Pacheco, quien atentamente aceptó la invitación a visitar esta facultad, a intercambiar, posterior a su lectura relativa a su obra, a su trabajo, intercambiar impresiones con ustedes. Y sin más palabras, cedemos el micrófono al doctor Enrique Cortázar, quien nos hará una breve descripción de la obra literaria de tan distinguido invitado. Gracias. Bueno, hablar de José Emilio Pacheco es hablar de uno de los escritores más importantes, no solamente en México, sino en el mundo de habla hispana. Además de un generoso amigo quien en repetidas ocasiones ha estado con nosotros aquí en Ciudad Juárez y en Chihuahua. José Emilio Pacheco, además de su labor literaria que es de suma trascendencia en las letras, como ya lo dije, hispanoamericanas, ha sido maestro visitante en múltiples universidades canadienses, inglesas y norteamericanas, ganador del Premio Nacional de Poesía en 1969 por su libro No me preguntes cómo pasa el tiempo. Además se nos vienen a la memoria libros como Islas a la deriva, Irás y no volverás, El reposo del fuego, etcétera, y últimamente Miro la tierra, que es un libro sobre el terremoto o en relación con el terremoto del 85 en la Ciudad de México. También como narrador ha tenido relevante importancia en nuestras letras, el principio del placer, Las batallas en el desierto, Morirás lejos, y además como crítico, como ensayista, su labor periodística en este sentido de la crónica literaria ha sido permanente en la revista Proceso durante varios años y en las revistas literarias más importantes de nuestra nación. Además de ser un excelente traductor de poesía clásica, de poesía prehispánica y de poesía contemporánea. Con José Emilio Pacheco tenemos a uno de los representantes más importantes de las letras hispanoamericanas en el mundo contemporáneo. Por lo tanto, le doy la bienvenida, las gracias y les pido un aplauso para tan distinguido visitante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por distraer una media hora de sus labores habituales y acompañarme esta noche, se los agradezco mucho. Bueno, le doy las gracias al licenciado Enrique Cortázar, coordinador de Extensión Universitaria, que ha sido muy generoso siempre conmigo y me ha traído prácticamente cada año a Chihuahua, y desde luego a la Universidad Autónoma de Chihuahua y a su rector, el licenciado Rodolfo Torres Medina, y al director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el licenciado Jesús Jasso Reyes. Yo no sé si se podría oír tal vez sin micrófono, ¿no? A ver. Sí, vamos a ver. Se escucha mejor así porque el micrófono crea una resonancia muy desagradable. Pero allá parece atrás. que allá al fondo no. Bueno, le podemos poner un poquito retirado. A ver, un poco. A ver, ¿así está mejor? ¿No se oye tanto eco? Bueno, tengo un problema que les paso directamente a ustedes, que pasa a sus manos. Que originalmente está anunciado que yo iba a leer unos fragmentos de este libro, que se llama Miro la tierra, y estoy dispuesto a hacerlo. El único problema es que me parece, aunque no creo que ustedes son demasiado jóvenes para haber estado en ocasiones anteriores, que creo que ha abusado un poco de la lectura de poemas en Juárez. Y además yo confieso sinceramente y sin ningún rasgo de modestia que yo no soy un buen lector de poemas. Entonces yo había ofrecido leer un texto, es decir, para que no fuera la lectura de poemas, había ofrecido leer un texto sobre los orígenes, sobre el comienzo de la literatura mexicana, que fuera distinto también de lo que ayer leí en Chihuahua, que fue una investigación sobre Salvador Díaz Mirón, pero yo no sé qué pueda resultarles más interesante a ustedes y no sé cuál será la forma democrática de resolverlo.
No sé si podríamos decir que levantaran la mano quienes prefieren la lectura de poemas. Vamos a hacer y hacemos nuestra cuenta, y quienes prefieren el tema de la conferencia. El tema, bueno, ¿perdón? Perdón, no escuché. Un moderador. Enrique Cortázar. Bueno, ¿quién prefiere que leamos? Es que no les puedo leer todo el poema porque es enorme, les leería unos fragmentos y después conversaríamos. ¿Quién prefiere la lectura de Miro la Tierra? Pero di el tema de la plática, ¿no? Bueno, el tema de la plática sería el comienzo de la Academia de Letrán y el comienzo de la literatura mexicana en 1830 y tantos. Bueno, ¿quién está por los poemas? A ver, haz la cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. ¿Y quién prefiere el otro texto que no estaba publicado? A ver. Sí, ganar. Así no, a simple vista son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bueno, ganan 21 contra 12. Le agradezco mucho a los y a las 12, y lamento que no salga su elección. Podemos hacerlo después, podemos leerlo en privado. Bueno, ustedes seguramente han ido muchas veces a la Ciudad de México y han visto dos plazas que están muy cercanas. Una es el Zócalo, y a 2 o 3 cuadras de allí está la Plaza de Santo Domingo. Entonces, ¿cuál es el rasgo más destacado de la Plaza de Santo Domingo? Bueno, pues son los escribanos, que en el habla de la Ciudad de México se les llama evangelistas. O sea, a las personas que escriben para otros, sobre todo para quienes no saben escribir, es decir, escriben desde una forma burocrática hasta una carta de amor, muchas veces, los evangelistas. Entonces, a mí me llama mucho la atención esta presencia que ya parece tan anacrónica, pero que es tan conmovedora, de los evangelistas. Y me recuerda mucho al primer escritor que podemos llamar realmente mexicano a diferencia de novohispano, que es José Joaquín Fernández de Lizardi. Entonces, José Joaquín Fernández de Lizardi, el autor del Periquillo Sarmiento, tenía su puestecito de libros y de revistas ahí en el portal de mercaderes del Zócalo, que debe haber sido, cuando menos lo fue, hasta 1952, en que lo barrió este gobernador del Distrito Federal, que se llamaba Ernesto Perú Churtu, algo muy semejante a lo que es hoy el portal de Santo Domingo. Entonces, ¿qué nos recuerda esto? Pues nos recuerda que un escritor, todo escritor y sobre todo un escritor mexicano, es en primer término un escribano, ¿verdad? Es un evangelista también, que pone en la página lo que otros le dictan, que da forma a lo que no tiene forma, articula lo inarticulado, y siente que trabaja también para quienes no van a recompensarlo ni a castigarlo, y pues no van a leerlo porque no saben leer ni escribir. Entonces, a mí me llama mucho más la atención el cajoncito, como llamaban a ese puestecito de Fernández de Lizardi. Me llama más la atención eso que el hecho de que el Zócalo sea el centro del poder. Entonces, recordarán ustedes de sus clases de literatura mexicana cuál fue el epitafio que eligió José Joaquín Fernández de Lizardi, que escribía con el seudónimo del Pensador Mexicano, que dice: aquí yace el pensador mexicano, el escritor constante y desdichado, quien hizo lo que pudo por su patria. Y escribió este epitafio, pero no pudieron ponérselo en su tumba, en su lápida, porque el sitio de su entierro fue transformado en un corral para cerdos y los cerdos devoraron sus restos, que es un comentario también sobre el destino que espera a los escritores mexicanos. Sin embargo, Lizardi sigue allí en esas calles. Su polvo flota todavía en esas calles que fueron su escenario, y su sombra discretamente nos exige hacer lo que podamos por nuestra patria y contra el supermercado literario defender ese humilde cajoncito, ese humilde puestecito.
¿verdad? Porque, como escribió en 1914 Alfonso Reyes, dice Alfonso Reyes, no se hizo para nosotros la sintaxis de todo el mundo, ni hemos nacido no bajo la arquitectura de los reyes de Francia. Vivimos en un país, no solo en una ciudad de México, en un país que está en ruinas. Y en la Ciudad de México, como en ninguna otra parte, vemos por donde quiera la devastación y la miseria. Y, no obstante, al centro de una de las imágenes más desoladoras que puede presentar esa triste Ciudad de México, está milagrosamente en pie el lugar donde empezó realmente la literatura mexicana. En medio de un baldío se conserva inexplicablemente lo que fue el sitio de la Academia de Letrán, que el año pasado, 1986, cumplió 150 años de su fundación. Enfrente no queda nada del edificio en donde estuvo el taller de Ignacio Cumplido. Ignacio Cumplido fue el gran editor del siglo XIX mexicano, de manera que esas dos esquinas de San Juan de Letrán, Venustiano Carranza y artículo 123, fueron los grandes recintos, los grandes lugares de la literatura en este país. Pocos lo saben y a nadie parece importarle, pero en las condiciones actuales la supervivencia de ese casi simbólico vestigio adquiere otra significación y es un ejemplo de la fragilidad que sobrevive cuando lo más firme se ha derrumbado. Bueno, la Academia de Letrán apareció entre el cometa de 1835 y los dos cataclismos de 1837. Primero fue el terremoto que llamaron el terremoto de Santa Cecilia y el desembarco francés en Veracruz para cobrar lo que ya desde entonces llamábamos deuda eterna. En junio de 1836, como recordarán ustedes, Santana, después de su derrota en San Jacinto, estaba prisionero en Washington y acababa de reconocer la independencia de Texas. El gobierno mexicano, presidido por José Justo Corro, se enfrentaba a la bancarrota y a la disolución del país. El Colegio de Letrán era el más pobre de la capital. Lo había fundado el virrey Mendoza para instruir a los mestizos. A fines del siglo XVI, los mestizos quedaron excluidos de la cultura humanística y 200 años tuvieron que pasar para que esa tarea se reanudara precisamente en la Academia de Letrán. Casi todo lo que sabemos de la Academia está en las irreemplazables Memorias de mis tiempos de Guillermo Prieto. A los 16 años, en 1834, Guillermo Prieto logró entrar en el colegio que tuvo como animador intelectual a José María Lacunza. La celda que quizá hoy llamaríamos cubículo de Lacunza, se transformó en taller literario donde algunos estudiantes leían sus poemas y conversaban sobre literatura clásica y contemporánea. En 1836, en plena catástrofe nacional, José María y su hermano Juan Nepomuceno Lacunza, Prieto y Manuel Toniat Ferrer invitaron a sus amigos para formalizar su reunión y constituir una academia que ya llevó el nombre del colegio, por eso se llamó Academia de Letrán. Más que una academia, más que una institución, fue una tertulia, un centro no de dogmatismo ni de autoritarismo, sino de tolerancia y aclimatación en que pudieron florecer lo nuevo y la libertad literaria. En su origen, la academia solo tenía pretensiones artesanales. La única condición era presentar a debate un texto en prosa o en verso. Los jóvenes nacidos entre 1806 y 1820, o sea, los que va a llamar Luis González la generación de la Reforma, querían aprender su oficio de los únicos maestros a su alcance, los neoclásicos que entendían la literatura como un arte que exige estudio y práctica. O sea que más que una academia podríamos compararlo en términos actuales con un taller literario, ¿no? Sería un taller literario. Prieto y Ramírez, Rodríguez Galván y Calderón se reunieron allí con Manuel Paine y José Joaquín Pesado, poetas de prestigio y de mayor edad que aceptaban críticas y correcciones de los jóvenes y como ellos querían evitar faltas de prosodia y de métrica. Aunque por breve tiempo la Academia de Letrán fue un lugar de intercambio y de discusiones en que se reunieron jóvenes y viejos, liberales y conservadores, como 30 años después en la famosa revista de Altamirano, El Renacimiento. La importancia entonces de la Academia de Letrán es haber recogido la herencia del pasado y preparar el porvenir. Se eligió presidente Andrés Quintana Roo, que había sido el secretario de Morelos y que tenía 49 años. Pero Prieto, que era un adolescente todavía, lo describe en sus memorias como un viejecito encorvado de penoso andar, aunque solo tenía 49 años. Y no solo había sido el secretario de Morelos, sino el redactor del texto fundamental de la independencia, el texto que se llama Los sentimientos de la nación. Quintana Roo, que es uno de nuestros grandes desconocidos, pues no existe colección de sus obras,
llegaba del campo político a coordinar el primer esfuerzo de independencia literaria. Cada jueves la Academia celebraba sus reuniones y seleccionaba los mejores textos para difundirlos en sus revistas y antologías. Prieto no lo dice claramente en sus memorias, pero hacia 1841 la Academia original parece haberse disuelto. Nominalmente continuó hasta que el colegio fue cerrado ya por la reforma en 1857, y antes, en 1854, una tercera promoción de estudiantes encabezada por Altamirano, Ignacio Manuel Altamirano, recogió el nombre y la herencia de la Academia. Entonces vemos que la política dividió lo que habían unido las letras. Más allá de la afición literaria era difícil encontrar comunidad de intereses entre Pesado, que era propietario de grandes campos tabacaleros en Veracruz, y Rodríguez Galván, que era hijo de campesinos de Tizayuca, arruinados por la guerra civil, y una extraña mezcla de mozo y protegido de su tío, el impresor Mariano Galván. Es decir, todavía han visto ustedes el calendario del más antiguo Galván, eso es lo que queda de la obra de Mariano Galván, ¿no? Tampoco puede haber sido ajena a la discordia la presentación de Ignacio Ramírez, vívidamente relatada en las memorias de Prieto. Recuerden ustedes que todavía hubo un escándalo cuando lo pintó, esta escena, cuando la pintó Diego Rivera en el mural del Sueño de una tarde en la Alameda, ¿no? Cuando el nigromante de 20 años, vestido de harapos y lleno de arrogancia, lee el título del trabajo con que espera ser admitido y encuentran que consta de tres palabras que son "no hay Dios", Iturralde, el rector del colegio, trata de impedir que continúe. El general Tornel, escritor y ministro de la guerra, interviene en su defensa y Quintana Roo dice: no presido en donde hay mordaza. Ramírez lee su trabajo, entabla polémica con los asistentes y es aceptado en la Academia. Como el ateísmo era ajeno a los liberales que combatían el poder económico político de la Iglesia, el discurso de Ramírez debe de haber despertado en ellos el temor de que en Letrán se gestaran algo más que discusiones literarias. Prieto es lacónico en su balance de la Academia. Afirma que democratizó los estudios literarios y distinguió a los escritores por su mérito como tales y no por su edad, posición social o bienes de fortuna. Próceres y sabios convivieron con dependientes, meritorios de oficina, vagabundos, como lo era al presentarse allí el joven Ramírez. Reconoce Prieto que de la Academia no salieron un Byron ni un Goethe, pero, lo cito textualmente, mucho fue que por primera vez, de un modo científico y concienzudo, se abrieran discusiones, se expusieran doctrinas y se fijaran principios. Lo grande y trascendental de la Academia fue su tendencia decidida a mexicanizar la literatura, emancipándola de toda otra y dándole un carácter peculiar. Hasta aquí Prieto. En el estado actual de nuestros conocimientos, y gracias al trabajo acumulado por varias generaciones de investigadores, podemos decir que la importancia de la Academia supera con mucho a la autoevaluación que hace Prieto. La Academia de Letrán funcionó como un mecanismo literario de los intercambios y asociaciones sin los cuales no puede existir la literatura. Sus miembros fundaron una tradición literaria que llega hasta nuestros días. Escribieron los primeros poemas, dramas y narraciones que después de Lizardi podemos llamar mexicanos y establecieron en la actividad periodística y editorial una línea que con los naturales cambios y variaciones también podemos decir que se mantiene en pie hasta hoy. O sea, podemos decir que un periódico como La Jornada o una revista como Proceso desciende directamente de la Academia de Letrán. No hay anacronismo en la Academia de Letrán, eso es muy curioso también. Sus miembros intentan escribir lo que están escribiendo sus contemporáneos europeos. Por supuesto que no lo logran, pues carecen de todas las bases materiales e intelectuales para hacerlo. Para que la tentativa se reanude habrá que esperar 30 años. Entre la Academia de Letrán y la época de Altamirano, que desemboca en el modernismo, se interponen la bancarrota perpetua, las incesantes luchas civiles, la invasión norteamericana, la guerra de la Reforma y la resistencia contra la intervención francesa y el llamado imperio de Maximiliano. Ramírez y Prieto vivirán para ser los maestros del segundo romanticismo mexicano, pero sobre todo los ministros de Juárez, por cuyas manos pasaron los millones de pesos de los bienes eclesiásticos sin que ellos retuvieran ni un centavo. Hoy como nunca debemos recordar que México no es solo Durazo y López Portillo, también es Ignacio Ramírez y Guillermo Prieto, ¿no? A propósito de ministros, tampoco se puede olvidar que el más importante novelista de Letrán y del siglo XIX mexicano, Manuel Paino, fue también el ministro de Hacienda que logró en 1850 mitigar el problema de la deuda. Gracias a Paino, los acreedores ingleses redujeron las tasas de interés en 2 puntos y permitieron que el pago de dividendos se hiciera en pesos y en México, y los réditos insolutos bajaran en 7 millones de pesos. O sea que habría que resucitar a Paino y hacerlo ministro de Hacienda inmediatamente.
Pero sobre todo Paino es el gran novelista popular de nuestro siglo XIX. Es el primero que escribe para todos aquellos a quienes durante 300 años se les había negado el derecho a la lectura. El Fistol del Diablo y Los Bandidos del Río Frío, que terminó a los 81 años, son documentos invaluables de lo que fue la vida cotidiana de México y nos permiten entender todos los mecanismos de corrupción que por desgracia siguen vigentes. El complemento indispensable del mural que hallamos en Paino está en las Memorias de Prieto y en sus 2 libros de versos también publicados tardíamente, en 82 y 83 del siglo pasado, La Musa Callejera y El Romancero Nacional, que recogen en verso español el habla mexicana, y esto tiene mucha importancia porque rompen el monopolio paternalista de la lengua. O sea, en un momento que decía el único español correcto es el que se habla en Madrid, dice Prieto, no, también se puede escribir poemas en lo que habla el pueblo de México, ¿no? Ramírez, Prieto y Paino no se explican sin la Academia de Letrán, pero ella es solo un episodio de sus complejísimas biografías. Los 4 poetas que realmente podemos llamar de Letrán son Manuel Carpio, José Joaquín Pesado, Ignacio Rodríguez Galván y Fernando Calderón. Carpio inicia otra tradición mexicana, que es solo mexicana, yo diría, la de los médicos escritores, y tiene tanta significación en la historia de la ciencia como en la de la literatura. Es realmente el fundador de los estudios médicos en México. Entonces, Carpio y Pesado tienen tanto derecho a ser los poetas de Letrán como Rodríguez Galván y Calderón, aunque a los primeros les falte la intensidad del mito romántico de los segundos, que mueren en la juventud y dejan el enigma inútil de lo que pudieran haber sido. Con lo que hicieron y escribieron, ambos son irreemplazables. La obra dramática de Calderón fue considerada durante mucho tiempo evasiva de la realidad mexicana. Pero don Francisco Monterde demostró en 1952 que al recrear historias romanas y europeas, Calderón se refería invariablemente a lo que estaba pasando en México y que sus obras son expresiones de la lucha contra la dictadura militar, no menos las composiciones líricas como El Soldado de la Libertad y El Sueño del Tirano, en que se apropió de muchos recursos de Víctor Hugo y Espronceda. Entonces hoy vemos en Calderón el primero que ejerce el derecho de los escritores mexicanos a ocuparse de temas europeos como los europeos usan nuestras historias y escenarios, y de buscar en el norte el interés romántico que aquellos encuentran en los trópicos. ¿Por qué solo nosotros vamos a ser exóticos? Tan exótico es un finlandés para un mexicano como un mexicano para un finlandés, ¿no? Para Calderón, esto no es el primero que nos dice que esto no funciona. Es decir, si a un escritor europeo le llamaba la atención Atahualpa y Moctezuma, a él le llama mucho la atención Los Cruzados y Ana Bolena. Bueno, Ignacio Rodríguez Galván es el iniciador de muchas cosas y sobre todo es nuestro primer poeta maldito. En la librería de su tío, el gran impresor Mariano Galván, se apropió de la cultura literaria antes negada a los mestizos. Es decir, esta es una dimensión que perdemos por completo. O sea, hay que pensar que una persona, un hijo de campesinos como era Rodríguez Galván, no tenía derecho ni siquiera a aprender a leer. O sea, que ya es como un triunfo revolucionario que él se haya convertido en escritor. Escribe desde el punto de vista de la clase que reclama sus derechos. Estrena los primeros dramas que podemos llamar mexicanos, es todo lo contrario de su amigo Calderón. El Muñoz, visitador de México, y El privado del virrey. Y es muy curioso que escribe de temas coloniales y que eso después, los temas coloniales van a ser capturados por la derecha y se van a convertir como en una nostalgia de un mundo de momento en que México, bueno, México no existía, de que la Nueva España era un país rico y bien organizado, pero comienza como una crítica de la colonia en 1835, ¿no? Por eso digo que esta es una etapa prácticamente no estudiada de nuestras letras que tenemos que empezar a ver con otros ojos. Y también algunos de los primeros cuentos de tema nacional. Es el primer escritor mexicano que dirige una revista literaria y escribe La profecía de Guatimoc, o sea, Cuauhtémoc, ¿no? Todavía seguíamos bajo la tiranía de Madrid, y como los españoles no podían pronunciar Cuauhtémoc, a lo más que lo habían asimilado era Guatimoc, entonces Rodríguez Galván todavía escribe Guatimoc, que es el mejor poema de la época, y consuma su destino romántico cuando, para huir del amor imposible que ha despertado Soledad Cordero, que era la intérprete de sus obras y la estrella del teatro principal, muere en La Habana de fiebre amarilla, sin alcanzar Buenos Aires, a donde iba para incorporarse a la legación mexicana en Sudamérica. También morirá de fiebre amarilla en Cuba Juventino Rosas, ¿no? Juventino Rosas morirá a los 22 años sin darse cuenta de que ha creado pues, la obra, el mayor triunfo del arte mexicano de todos los tiempos, que es Sobre las olas, y que nadie sabe, todo el mundo cree que es un vals de Strauss, nadie sabe que es un vals de un humilde compositor de Tizayuca, de la misma zona de Rodríguez Galván.
Bueno, he dejado para el final los dos aspectos quizá más importantes de la Academia de Letrán, que es su carácter de núcleo en torno del cual se organizan las actividades editoriales y periodísticas, y por último su significación en el comienzo del cuento mexicano e hispanoamericano. El primer órgano literario de la Academia de Letrán es el Mosaico Mexicano, la primera revista de Ignacio Cumplido, que es una obra maestra de la tipografía mexicana y es una revista miscelánea a la altura de las que se publicaban en ese momento en Europa y en los Estados Unidos. Cuando Cumplido viaja a Norteamérica para estudiar los adelantos de su oficio, Rodríguez Galván, en la imprenta de su tío, comienza a editar los años, es decir, una publicación que se llamaba El Año Nuevo, que es un librito revista que salía cada fin de año, ¿no? Pero que ya se podía guardar en el bolsillo. Y entonces los años nuevos aparecen en enero de 1837, 38, 39 y 40 y se publican al mismo tiempo que los calendarios de las señoritas mexicanas. O sea, un poco el año nuevo era para los señores y estos calendarios eran para las señoritas mexicanas. Materialmente son libros, pero en espíritu son revistas literarias. Es una desgracia que no se haya podido mantener la continuidad de estas publicaciones, pero se explica en las condiciones terribles en que vivía México. Entonces, desde el comienzo las revistas mexicanas han sido patrióticas, pero sin cerrarse jamás a lo que encuentran digno de admiración en otras literaturas. La obra conjunta de la Academia de Letrán y de Cumplido proseguirá en muchas otras empresas, de las que cito únicamente dos: el Museo Mexicano y miscelánea pintoresca de amenidades curiosas e instructivas, y sobre todo en el gran periódico de nuestro liberalismo, el siglo XIX se llama el periódico, recuerden, que Cumplido empieza a editar en 1842 y en sus primeros números está dirigido por Lacunza, o sea que eso nos hace ver que hay una relación muy directa con la Academia de Letrán, y sobrevive a todas las tormentas hasta 1896. Ustedes recuerdan lo que pasó en 1896, ¿por qué se acabaron los dos periódicos liberales, el Siglo XIX y el Monitor Republicano? Porque apareció el linotipo, y el linotipo permitió imprimir, estos eran periódicos hechos prácticamente a mano, unos 30.000 ejemplares cada hora, se pudo bajar el precio del periódico, y apareció el Imparcial que fue el primer periódico nacional y del grupo científico del Porfiriato, y además el primer periódico que aprovechó la red de ferrocarriles. Es decir, el Imparcial se leyó en todas partes y costaba 1 centavo contra los 5 centavos del siglo XIX y del Monitor Republicano. Entonces acabó la prensa liberal y comenzó ya lo que es la prensa moderna, un periódico con anuncios, y un periódico sobre todo de información, contra los otros que eran periódicos de opinión. Bueno, entonces se publicó el año pasado un libro, o no se publicó, se imprimió, porque un libro publicado por la UNAM no se puede decir que se hace público, y es una lástima. Un libro que se llama La novela corta en el primer romanticismo mexicano, que es una antología de Celia Miranda Cárabes, con un ensayo de Jorge Ruedas de la Serna, y continúa y amplía el rescate que había iniciado en 1972 David Huerta con su antología de cuentos románticos. En el cuento, que es la más antigua y la más nueva de las formas, está el único género en que empezamos al mismo tiempo que los europeos. Los cuentos de Pesado, Rodríguez Galván, Paino y Prieto son estrictamente contemporáneos de los cuentos de Washington Irving, de Hoffman, de Gogol, de von Kleist, de Mérimée, de Pushkin, de Poe. Simultáneamente a sus relatos de imaginación, Prieto y Paino desarrollan otro género del momento, el cuadro de costumbres, que es la piedra de fundación del realismo hispanoamericano y una de las primeras formas que encontró la sociedad para observarse a sí misma y dejar memoria de sí misma. Y ustedes han visto cómo con la crisis ha vuelto un género que podemos, en todos los periódicos, que podemos asimilar o comparar al cuadro de costumbres. Bueno, a nadie que se acerque a lo escrito en México en el siglo XIX antes del modernismo, se le puede escapar el hecho de que nuestra mejor literatura de entonces está en lo que no es literatura. No hay comparación entre los poemas, narraciones y dramas por una parte, y por otra la historiografía y el periodismo. Los primeros representan la infancia de un arte, los pasos iniciales de una búsqueda de expresión. En cambio, la prosa de Quintana Roo, Zavala, José María Luis Mora, Lucas Alamán, Mariano Otero y sobre todo Francisco Zarco, el gran periodista liberal, no admite condescendencias y está a la altura de lo mejor que se ha hecho después ante nosotros.
Entonces todo esto se explica porque el 18 no fue para la cultura hispánica un siglo literario, sino de ciencia, erudición y crítica. No fue como en inglés y en francés realmente una gran época literaria, ¿no? Y la prohibición de importar novelas fue constantemente violada en la Nueva España, pero lo que no se violó fue la prohibición de imprimirlas. ¿Por qué no se atrevió nadie? ¿Por qué si se leían novelas? Prácticamente se ha comprobado que la primera edición del Quijote se vendió en América, o sea que eso funcionaba muy relativamente. Pero ¿por qué no se escribían novelas? Curiosamente, por un problema que es absolutamente de hoy, que es la eterna carestía del papel. Eso ha sido la pesadilla de los escritores y de los lectores y de las escritoras y los lectores mexicanos. Ayer comentábamos en Chihuahua que esta serie, que está realmente subsidiada y que se ha lanzado como un gran esfuerzo popular de biografías del poder de Enrique Krause, vieron ustedes que ayer saltó de 2,000 a 4,000 pesos, porque claro, el papel se importa. Entonces se ajusta, este término maravilloso que han encontrado del ajuste, ¿no? Se ajusta a la diaria de evaluación. Se indexa. Bueno, eso tiene la culpa de que no haya habido novelas durante la colonia, y después también de que se acabara. Es decir, si uno ve los libros de Ignacio Cumplido, estos libros que hicieron la Academia de Letras, realmente son unas joyas, no solo son unas joyas de arte tipográfico, sino que, insisto, que están a la altura de lo mejor que se hace en el mundo. Entonces, bueno, ¿por qué este país no produjo, por qué no siguió esa línea editorial? Bueno, porque a fines del siglo XIX se mató prácticamente a la industria editorial mexicana, impidiendo que creciera una industria nacional papelera y haciendo que el papel se importara. Entonces ya, si ustedes ven los libros de fines del siglo XIX, ya no se hacen en México, todos están impresos en Barcelona. Y yo creo que estamos volviendo a esa situación que es muy grave, ¿no? Bueno, entonces, la Academia de Letrán es realmente la modalidad mexicana del movimiento que Víctor Hugo definió como el liberalismo en el arte, o sea, el romanticismo. Como la literatura europea, la literatura de la Academia de Letrán responde a una afirmación nacional, pero no presenta ningún escritor comparable a sus contemporáneos. No hay ningún Balzac, no hay ningún Stendhal, no hay un Dickens, un Pushkin, un Gogol, un Manzoni. Tampoco, es decir, tenemos que estimar muchísimo a todos los de la Academia de Letrán, pero tampoco incurrir en el chauvinismo de creer que son tan buenos como esos contemporáneos suyos. Pero gracias a ella y a sus semejantes en nuestros países, ahora, más de 150 años después, hay en nuestras tierras escritores tan buenos como los de cualquier parte, y se ha invertido la división internacional de trabajo, al menos en la literatura. O sea, esto yo creo que es políticamente importante. Ya exportamos algo más que trabajadores, materias primas y dólares. Ya el hecho de que podamos exportar libros creo que es un paso adelante. Bueno, entonces otra cosa importante es que la Academia de Letrán establece, sin decirlo, el principio básico de todas las literaturas hispánicas, que son 1000 hablas pero una sola lengua. O sea, es muy importante expresar las particularidades de cada país y de cada región. O sea, el habla de Chihuahua tiene su derecho absoluto de encarnar en la literatura, pero tenemos que pensar en la importancia de mantener ese privilegio único que tenemos, que es una sola lengua para 20 países, que no existe en ninguna otra región del mundo. Bueno, entonces concluyo a la media hora exacta. Podemos dar por iniciada la empresa de la Academia de Letrán con la participación de Quintana Roo en el Congreso de Chilpancingo, y se prolonga con Zarco y Altamirano. De Altamirano pasa a Justo Sierra, de Justo Sierra pasa al Ateneo de la Juventud, a Alfonso Reyes, a Martínez Guzmán, a José Vasconcelos, a Julio Torri, del Ateneo a los contemporáneos, y de los contemporáneos pues llega a nuestros días, llega a 1987. Entonces vuelvo a donde comencé y termino diciendo que en medio de las ruinas y de las catástrofes, extrañamente o afortunadamente, la Academia de Letrán aún sigue en pie y sobrevivirá mientras exista México. Y ahora sí, podemos pasar a las preguntas, respuestas, comentarios, críticas, o ampliaciones también de lo que he dicho.
lo referente a lo que estaba usted comentando. Sí. De charla, me da la impresión de que está hablando de una identidad nacional, la existencia de una identidad dentro de la literatura mexicana. Sí. Y inclusive dentro de sus poemas, yo siento que existe una identidad mexicana real. No obstante, existe la opinión de que, digamos, la literatura mexicana no tiene una identidad propia, dado que se trata de una identidad hasta cierto punto nacida de la mentalidad criolla a partir de la independencia. Quisiera yo preguntar, ¿cuál es la opinión de usted al respecto? Bueno, yo creo que está dicho aquí que hay yo creo que hay dos líneas en la literatura mexicana, y que ya Prieto y Rodríguez Galván marcan la existencia de esa otra línea que no tiene nada que ver con la mentalidad criolla, ¿no? Sí. Quiere decir que entonces hay una integración con por decirlo, una identidad auténtica que viene de la época prehispánica con la mentalidad criolla. Bueno, pero si comenzamos, el problema comienza con lo prehispánico, que hay un totalitarismo y un centralismo inconsciente muchas veces al hablar de México como el país azteca. O sea, el término, como ustedes saben perfectamente, el término indio es un término totalmente europeo y blanco que designa a una serie de etnias completamente distintas, ¿no? Así que no tiene nada en común, ni siquiera comparten la lengua. O sea, que en eso está basado el creer que podemos hablar de una... que no, lo que está entrando en crisis ahora, y no solo en México, sino en todas partes, es la idea nacional, ¿no? La idea nacional, que es una invención del siglo XVIII. Vemos que con el concepto de nación se trató de aglutinar a una diversidad regional muy grande, a una diversidad étnica y a una diversidad de intereses económicos, ¿no? Entonces ahora yo no sé qué va a pasar, porque esto se está disolviendo en todas partes. Vean lo que sucede en España, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, pero también el problema de la identidad es algo como que sería la revelación de nuestros problemas, de nuestra condición colonial. Un francés nunca se va a plantear cuál es la identidad, está tan convencido y tan orgulloso de ser francés que no se preocupa por su identidad. Nosotros sí, nosotros estamos siempre preocupadísimos, ¿sí? Pero vayamos a las raíces etimológicas de identidad. ¿Qué es identidad? Ser idéntico a algo. Lo que quisiéramos es ser iguales y ser realmente un país. Pensemos otra cosa en la que se ha reparado poco. ¿Cuál es el mayor problema para la identidad nacional en México? Que México es un país, ha sido tradicionalmente un país incomunicado. Era muy difícil, era relativamente fácil comparado con lo que era Sonora, como ustedes saben, llegar de Ciudad Juárez a la Ciudad de México. Pero si uno quería ir a Hermosillo, tenía que venir primero a Juárez y después entrar por los Estados Unidos y ir a Hermosillo. O para ir a Yucatán, piensen que hasta 1950 un viaje a Yucatán implicaba tomar el tren a Veracruz y tomar un barco hasta Yucatán. Y aún ahora no es tan fácil la comunicación por tierra. Bueno, entonces se supone que uno de los méritos de los gobiernos de la Revolución fue esta integración del país. ¿Y qué sucede ahora? ¿De dónde viene nuestra nueva incomunicación? Yo me quedé absolutamente helado al ver lo que cuesta el pasaje de avión. O sea, si ustedes no me invitan, yo simplemente no me lo puedo pagar. Entonces ya por avión no podemos viajar, los teléfonos no funcionan. Cada vez que he hablado con Enrique Cortázar es un drama, hay que marcar 20 veces y decir grita. Y una cosa que hemos dejado caer sin protestar, y que es tremendo, que eso nunca es un error que hemos cometido, es el correo. ¿Sí? ¿Por qué nació el correo en el siglo XIX? La función del correo es integrar a los países, y aquí no podemos decir, yo te digo, bueno, te voy a mandar lo que he escrito sobre eso nunca te va a llegar, me va a costar cada vez más caro enviarlo, voy a ponerlo por correo certificado, y eso se va a perder, ¿no? Entonces, este drama de la incomunicación mexicana. ¿Cuál es nuestra única comunicación? Televisa. O sea, lo que unifica al país es Cuna de Lobos. Entonces lo ve todo el mundo y es una mitología que compartimos,
¿no? Pues yo no he visto, confieso que vi El Maleficio, pero Cuna de Lobos no lo he visto, ¿sí? No sé, es muy largo el tema, pero en fin, ahí están estos puntos para pensarlos y discutirlos, ¿no? Por ejemplo, me parece que lo de la incomunicación es una cosa que hemos perdido de vista y que tenemos que insistir en eso, ¿no? Sí. Y no dejar que se vengan abajo los servicios públicos. No sé si saben ustedes que hicieron un estudio en los Estados Unidos de por qué habían decaído los ferrocarriles en Estados Unidos. Y llegaron a la conclusión de que habían decaído porque perdieron a su población crítica. La gente que podía protestar porque los trenes que antes estaban limpios empezaron a parecer muy sucios o llegar tarde, viajó en su coche o tomó el avión y entonces empezó a usar los trenes. La gente que se conformaba con todo, los ferrocarriles se vinieron abajo. Entonces no dejar que pase eso a los aviones, por ejemplo, que vamos rápidamente por ese camino, que los aviones sigan el sendero de los trenes, ¿no? Entonces, una de las emociones de viajar en tren en México es que uno se sube a un pullman y sabe que es exactamente el mismo que usaba Pancho Villa, y decía, aquí se sentaba Álvaro Obregón y no lo han barrido desde entonces, ¿no? Entonces lo mismo está pasando ahora con los aviones. Sí. Y lo del teléfono es espantoso, ¿no? Lo del teléfono es una vergüenza. Y dicen, no, pues es que fue el terremoto. Bueno, sí, pero no tembló en Ciudad Juárez, ¿no? O sea, aquí las líneas, por muy fuerte que haya sido el terremoto, no rompió las líneas de Ciudad Juárez. Había otra pregunta por aquí, ¿no? Sí. Pues usted comentaba que en el siglo pasado los escritores mexicanos tratan de hacer una literatura peculiarmente, o hacer una literatura a la mexicana. Sí. Yo le preguntaría a usted hasta qué punto tuvieron éxito, porque por ejemplo uno lee El Pistol del Diablo, por hablar de Paino, sí, y encuentra mucha similitud con Víctor Hugo, por ejemplo, con Balzac, con Stendhal, en cuanto a la narrativa, claro, los diálogos, la estructura. Incluso creo que hasta se boletinaban, al igual que se boletinaban en Francia. ¿Hasta dónde tuvieron éxito? Bueno, pero es decir, yo creo que las formas son universales. O sea, Paino, ahí está muy bien, muchas gracias por la pregunta, porque habla de la incomunicación mexicana. Es decir, Paino es nombrado ministro, no había embajadas en el siglo pasado, como saben ustedes, había legaciones. O sea, ministro de México en Sudamérica. Y la sede de la legación en Sudamérica era Buenos Aires. Entonces, ¿qué tenía que hacer una persona, un mexicano o una mexicana que quería ir de México a Buenos Aires? Tenía que ir a Europa. Y en Francia, tomar un barco hasta Dakar, en el Senegal, en lo que hoy es el Senegal. Y de allí tomar el barco a Buenos Aires. Entonces, gracias a esa afortunada coincidencia, Paino llega a París en 1839, cuando está el furor de las novelas de Dumas o de Dumas, ¿no? Y dice, bueno, pues esto es lo que hay que hacer en México, y además este es el verdadero libro del pueblo. Y fíjense cómo todo se conecta. Volvemos a Cuna de Lobos, ¿no? La gente no puede, los libros son muy caros, como son muy caros ahora para nosotros también. Entonces vamos a publicarlo, por eso se llaman folletín. O sea, el folletín, si ustedes han visto los periódicos del siglo XIX, el folletín era esta parte, está la página del periódico, entonces viene aquí en dos páginas enfrentadas, viene la novela, de manera que uno lo recorta y lo va guardando. Entonces, cuando ya lo ha completado, lo mismo que pasa con los fascículos, el periódico te regalaba, o el agente en Juárez, en el Paso del Norte en ese momento, tú le decías, mire señor, yo he coleccionado ya todo el folletín, muy bien, aquí tiene sus pastas, empástelo. De manera que era un libro gratis en cierto sentido, y que aumentaba la circulación del periódico, por tanto su influencia política y su posibilidad con los anunciantes, porque yo quería saber qué iba a pasar después. Recuerden ustedes, por ejemplo, que Dickens, que publicaba en la misma forma, cuando el barco llegaba a los muelles de Nueva York con la continuación de algunas de sus novelas, había verdaderos motines y tumultos y batallas, porque la gente, antes de que llegara a los distribuidores, a los puestos de periódicos, la gente quería subirse al barco para ver qué estaba pasando. Y había una comunicación muy grande. Si a ti te disgustaba, por ejemplo, te enamorabas de una de las heroínas y la mataba el novelista,
caía en una cascada o algo así. Entonces tú escribías cartas y recogías cartas de tus amigos y decías, no mate a Eloísa, porque es maravillosa, es un personaje. Entonces en el otro capítulo resulta que Eloísa se salvaba porque caía en una bolsa de aire. Bueno, como recuerden ustedes lo de la novela de Julio Verne, de Miguel Strogoff, El correo del zar, ¿no? Que lo agarran, lo torturan y le queman los ojos con un hierro candente. Entonces uno dice, bueno, pues ya aquí se acabó la novela porque no va a poder llegar con el mensaje del zar. Pero resulta que no, que cuando estaban a punto de quemarle los ojos, descubrió entre la multitud que estaba ahí en el sitio de torturas a su madre y lloró. Y entonces las lágrimas le protegieron los ojos y impidieron que el hierro candente... O sea, entonces, pero digo, no, a mí me parece muy bien, bueno, gracias por esa pregunta también, porque tenemos otro concepto contra el que yo estoy absolutamente en pie de guerra, que es el concepto de influencia. Y a mí me parece que el concepto de influencia es un concepto de arriba para abajo, o sea, que no se influyen los países ricos y poderosos y nosotros, los pobres colonizados, recogemos esas influencias. Eso no es cierto. Yo creo, por ejemplo, lo que tú decías de Paino, de Pistola del Diablo, te demuestra que lo que hace un escritor es apropiarse de lo que necesita. Si no podemos inventar el bolígrafo, por cierto es una invención argentina, no podemos inventar el bolígrafo, lo que tenemos que hacer es un modelo mexicano de bolígrafo, no podemos inventar la novela, vamos a aprovechar esa forma para hablar de nuestras realidades mexicanas. Y en ese sentido me parece genial lo que hizo Paino. Y además, si tú ves, pero fíjate que tú mismo has señalado que no solo se parece, es decir, estos mismos escritores que tú señalas se parecen entre sí. Por ejemplo, para Dostoyevsky, pensemos que dos grandes novelistas del siglo XIX, Dostoyevsky y Galdós, los dos fueron traductores de Dickens. Y Dostoyevsky aprendió un montón de toda esta novela folletinesca, que también otra cosa que nos pone en cuestión, que nos impugna, es la separación literatura culta, literatura popular, y sobre todo con la novela es un género popular, la novela de cuentos es un género popular. Sí. No, bueno, Sor Juana es una... Ahí está, por ejemplo, rompe con cualquier determinismo, ¿no? Sí, Sor Juana es un personaje prodigioso y maravilloso y es no solo es el gran escritor o la gran escritora, como ustedes quieren llamarlo, de toda la América colonial, sino que es una de las grandes figuras del siglo de oro, ¿no? Entonces, ¿cómo esa mujer, ya no digamos sin haber salido de México, sin haber salido nunca de un convento de la Ciudad de México, pudo hacer esa obra prodigiosa? Ahora, fíjense ustedes en la importancia total de Sor Juana. Ayer mencionábamos algo de Sor Juana también, ¿no? Que Sor Juana, como que muestra el camino de lo que va a ser la literatura mexicana y de la literatura hispanoamericana. Porque si Sor Juana hubiera sido española, hubiera sido francesa, bueno, vamos a poner española, al escribir sus poemas hubiera sido discípula, hubiera seguido la línea, la escuela de Góngora, o la escuela de Quevedo, o la escuela de Lope de Vega, o la escuela de Garcilaso, pero no todas al mismo tiempo. En cambio, ella toma lo que quiere, con la mayor libertad, lo que le interesa lo toma y lo transforma en algo diferente. Yo creo que esto es el camino de la literatura, es decir, no solo es el camino, eso es lo que es la literatura hispanoamericana. Que lo que es opuesto y sucesivo en Europa o en los Estados Unidos, para nosotros es simultáneo y coexiste. Hay que ver cuántos escritores hay dentro de Sor Juana, ¿no? No, yo no sé qué haríamos si no hubiéramos tenido a Sor Juana. Sí. Y una de las formas de hablar del mexicano es como forma pica. Sí. ¿Qué relación hay entre la literatura mexicana y la literatura mexicana? Bueno, la relación que hay es que durante muchos años, y yo me temo que eso vuelva ahora, la literatura se concibió, como la conciben Paino y Prieto, como una labor edificante en el amplio sentido. O sea, la literatura es una forma de instruir a la sociedad, sobre todo de hacer que la sociedad se vea a sí misma. Eso es muy importante. Pero la literatura debe llegar
a las mujeres y a los niños. O sea, siempre, cualquier época lucha, hay una guerra por la nueva generación.